Bien, hoy vamos a hablar acerca de medidas de tendencia central para establecer cierto orden respecto de la información que contienen los datos. En ese sentido, es necesario saber cuál es el centro de la distribución de información que nosotros contenemos y de qué forma esto nos puede ayudar a hacer alguna inferencia descriptiva en el fondo de la población que estamos analizando. ¿Sí? La figura acá en la imagen lo que nos muestra es que nosotros tenemos una función de distribución de probabilidad que se llama, ¿ya? Que es básicamente un histograma pero ajustado a una ecuación. ¿Sí? La línea negra en el fondo muestra un poco eso, ¿ya? Ese efecto que puede tener la ecuación sobre el desarrollo de problemas. Entonces, ahí que hay una ecuación, ¿ya?, que describe esta función de distribución de probabilidad. Ustedes tienen que imaginarse que acá hay barras en el fondo que van llenando la información, ya aquí son los datos reales que ustedes tienen. Y dentro de esa información nosotros podemos obtener algunos estadígrafos como la mediana, la moda y la media aritmética, ¿ya? Si se dan cuenta, no hay una simetría en la distribución que se ve en la imagen. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente hay una tendencia hacia un lado de las medidas de tendencia central, ¿ya? No están en el centro de la información, sino que están cargadas hacia una parte, ¿ya? Una buena forma de saber si una distribución es simétrica es que cuando esto ocurre, estos tres estadígrafos, la media, la mediana y la moda en el fondo son exactamente el mismo, ¿sí? En el caso de que la distribución esté cargada, por ejemplo, hacia la izquierda, cuando digo cargada hacia la izquierda, si ustedes lo ven de frente en el fondo, ¿ya? O hacia el Q1 como aparece acá, lo que ustedes están diciendo es que es de cola derecha, ¿ya? Porque la colita es la más grande. Y en ese caso, la moda siempre es menor que la mediana y siempre es menor que la media. ¿Vale? Es decir, la media aritmética es mayor que la mediana y es mayor que la moda cuando la curva está tirada hacia la izquierda o está cargada hacia la izquierda, ¿ya? Por otra parte, se invierte en el fondo el rol cuando la curva está cargada hacia la derecha o, mejor dicho, es de cola izquierda, ¿sí? Esos conceptos son complementarios. En ese sentido, ¿ya?, la media es menor que la mediana y esta a su vez es menor que la moda, ¿ya? Y tiene sentido porque si ustedes se recordarán del colegio o alguna otra parte donde lo hayan aprendido, la moda es el valor más frecuente y tiene sentido que sea el valor que esté en la punta en el fondo de esta distribución, ¿ya? En el punto de inflexión, si ustedes lo quieren ver de un punto de vista más algebraico. En ese sentido, estos estadígrafos nos ayudan primero a reconocer la información que hay dentro de los datos y después a tener una medida de cómo estos están distribuidos respecto del total de datos en sí, ¿ya? Estos Q1, Q2, Q3 y Q4 los vamos a ver más adelante, pero hacen referencia a los cuantiles, ¿ya? En este caso los cuartiles con R, en los cuales yo puedo dividir la información, ¿ya? Entonces, recordemos un poco el concepto de parámetro. Un parámetro es una medida que resume toda la información de una población de referencia. Esto permite hacer comparaciones simples, que son principalmente visuales, entre observaciones. Y existen parámetros tanto para poblaciones cualitativas como para cuantitativas, ¿ya? Y ustedes se recordarán cuál es el parámetro más conocido dentro de las poblaciones cualitativas, ¿ya? Recuérdalo un poco, ¿cuál era ese parámetro que era el único que yo podía medir dentro de una población cualitativa? En el fondo, el único que yo puedo numerar, ¿ya? Parámetros yo podría establecer varios que también podrían ser cualitativos al final. Pero numerables solamente hay uno, ¿sí? En el caso de estas poblaciones cualitativas, el parámetro de interés más utilizado en este caso es la proporción. Yo les comentaba que desde el punto de vista conceptual este concepto no está muy bien porque en realidad debería ser una razón, ¿sí o no? Pero la idea se entiende, ¿ok? En inglés está bien porque es el ratio, en el fondo la tasa que existe dentro de un valor respecto del total de valores, ¿ya? Por eso el segundo punteo en el fondo que nos dice que corresponde a la razón entre el número de observaciones con la característica y el número total de observaciones que existen. Y aquí con la pregunta que ya hemos respondido, ¿qué otro parámetro existen en poblaciones cualitativas? Básicamente que sea numerable, ninguno, es solamente este.
¿ya? Entonces, de un punto de vista de analizar variables cualitativas, la proporción es el parámetro más común, ¿ya? Entonces, ¿cuántas cartas de color rojo hay dentro de un mazo que tiene cartas de color rojo, verde, azul y amarillo, por ejemplo? ¿Ya? Eh, no sé, siendo más realista o a lo mejor agronómico, en el fondo, eh, cuántas manzanas de cierto color hay de un total de manzanas que pueden combinar distintos colores, por ejemplo, de características, manzanas que tengan algún tipo de, de reset, por ejemplo, o algún tipo de problema mecánico, contándolo sobre el total de manzanas disponibles, ¿ya? Ojo que hay variables que son cualitativas que también pues, se pueden cuantificar. Pues si yo estoy cuantificando el manchado en el fondo de una fruta, cuántas manchas tiene por fruto en el fondo, yo también podría medir el diámetro, por ejemplo, de esas manchas, ¿ya? Y volver una variable cuantitativa. Pero se traspasan entre sí, deambulan en ambos contextos. Depende de la pregunta que uno quiera responder, es cómo aborda el dato. ¿Ok? Dentro de poblaciones cuantitativas existen varios parámetros para describir a las poblaciones de este tipo, ¿ya? El objetivo es seleccionar aquellos que describan mejor a la población, en función de la pregunta de investigación. Y existen dos clases de parámetros a identificar en esta clase de poblaciones, ¿ya? Que son de tendencia central y de dispersión, ¿sí? Básicamente el primero lo que nos dice es que nosotros queremos conocer en qué parte de la información se encuentra el centro, ¿ya? Donde están centrados los datos, ¿sí? Y dispersión nos habla un poco de cómo se dispersan, valga la redundancia, cómo se dividen, cómo están repartidos los datos respecto del centro de estos, ¿ya? Ojo que la dispersión siempre depende de un punto de referencia, ¿sí o no? ¿Se han fijado ustedes? Yo puedo decir, no, yo me demoré 3 minutos menos en llegar al destino, no, pero yo me demoré 4, y eso es relativo, depende de cada una de las personas, pero respecto de qué en el fondo, de que hay un tiempo que es el estándar. Yo de forma estándar debería demorarme a lo mejor 2 minutos, entonces si me demoré 3 o me demoré 4, voy a establecer una dispersión respecto del estándar. Aquí siempre ocurre lo mismo, ¿ya? Una medida de dispersión es dispersa siempre y cuando se contraste con un parámetro central. ¿Sí o no? Si no, no podemos establecer ciertas dispersiones, ¿ya? Si yo digo, por ejemplo, si yo lo estuviese en la sala y estuvieran todos con distinta estatura, en el fondo ustedes me dicen que hay cierta dispersión, pero eso está contrastado mentalmente con una medida central en donde todos a lo mejor miden 1,65 o 1,70 metros en el fondo, ¿ya? Las medidas de tendencia central, como indica su nombre, buscan describir a la población en función del parámetro que centraliza a las observaciones. Pueden estar influenciados por valores extremos, ¿ya? Y esto aplica básicamente a la media y la moda, y principalmente a la media, ¿ya? ¿A qué me refiero con influenciado por valores extremos? Por ejemplo, a que yo puedo tener un grupo de estudiantes como ustedes, a lo mejor, que tienen cierta estatura, ¿ya? Y le obtengo el promedio de esa estatura, ¿ya? Entonces promedio, pongamos unos 67 centímetros, ¿ya? O metro, ustedes me entienden la idea. No obstante, en el fondo llega un compañero que mide 2 metros 10 y ahora mi promedio se vio influenciado por el valor extremo, ¿ya? No va a pasar de 1,67 a 1,68, probablemente suba varios centímetros más. Y eso depende primero de la cantidad de observaciones que yo tengo, cuán dispersas en un comienzo y cuál era el centro inicial, ¿ya? Pero ustedes entenderán que el valor extremo modifica bastante el parámetro de tendencia central asociado a la media, ¿ya? En la moda no le influye tanto, ¿sí o no? A menos que yo ingrese varios valores extremos en el fondo y vaya aumentando su frecuencia, tampoco la moda se ve eh, tan afectado en el fondo como la media respecto de agregar valores extremos. El que no cambia es la mediana, ¿ya? Puede cambiar, sí, en la medida que yo agregue muchos valores extremos, pero si se dan cuenta, si yo agrego muchos valores extremos, dejan de ser extremos, ¿cierto? Porque ya empiezan a ser comunes. No sé si me entienden el concepto, ¿ya? Ojo que cuando hablo de valores extremos,
hay que tener presente de que son pocos valores extremos. ¿Ya? Un valor, dos valores como máximo me cambian en la tendencia central de la distribución, porque si yo pongo muchos valores extremos, tiene sentido de que dejen de ser extremos, ya pasan a ser comunes, ¿sí o no? Entonces, repito, desde el punto de vista práctico, la medida de tendencia central que más se ve afectada por valores extremos es la media, ¿ya? Después le sigue la MOA y finalmente la mediana, que no se ve casi nada afectado por valores extremos. La mediana no cambia en el fondo si yo agrego un valor extremo, ¿sí? La que sí va a cambiar harto va a ser la media. Por su parte, en las medidas de dispersión, ¿ya? Estas indican el grado de parecido o separación entre los elementos de una población. Y ustedes miran ahí, bueno, pero parecido o separación, ambas cosas, ¿ya? Si la dispersión es baja, estamos hablando de que los datos se parecen, ¿sí o no? Si la dispersión es alta, estamos hablando de que los datos están bien separados en el fondo y o son dispersos, ¿ya? ¿Y de qué depende que sean parecidos o separados? Como les decía hace un momento, del parámetro con el cual yo estoy contrastando, ¿sí o no? ¿Ya? Yo digo al final que son dispersos respecto de que el promedio está el valor, perdón. Y si no está el valor, ¿ya? Puedo decir que, bueno, están muy juntos los datos a lo mejor, ¿ya? Dentro de las medidas de dispersión tenemos la varianza y la desviación estándar, que corresponde a la raíz cuadrada de la varianza, ¿ya? Y la varianza es una medida de dispersión que vamos a ver con detalle, así que no se preocupen que no la detalle ahora. El rango, que es básicamente la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de los datos que yo tengo, ¿ya? Si yo tengo datos que son muy distintos entre sí, el rango va a ser grande, ¿ya? Si yo tengo varios valores que son iguales o muy parecidos entre sí, el rango va a ser pequeño o inclusive cero. Y finalmente, los rangos intercuantiles, ¿ya? Que también pueden asumirse como medidas de dispersión. El concepto de cuantil lo vamos a ver hacia el final de la clase, ¿ya? Bien, comencemos con la media aritmética, ¿ya? O el promedio, si ustedes lo quieren ver de esa forma. Se conoce principalmente como el promedio poblacional, ¿ya? Se denota como mu, ¿ya? Con esa letra griega que aparece ahí como una U, que en realidad no es una U, pero se escribe parecido, cuando nos referimos a la población, y como X barra cuando nos referimos a la muestra, ¿ya? Entendamos que el valor real de mu es difícil de conocer, en el sentido de que conocer toda la población no es fácil, ¿ya? Yo les decía que es posible de conocer en el día de hoy, porque generalmente hay tantos datos en el fondo que podemos acceder a casi toda la población, ¿sí? Pero como concepto nace como una medida que es una utopía conocerla, ¿ya? Es difícil conocer el valor real de mu, pero uno sí puede tener muy buenas aproximaciones, ¿ya? Y el X barra en el fondo representa este valor mu cuando yo trabajo con muestra, en el fondo entendiendo muestra como un conjunto de la población desde el cual yo hago algún análisis, ¿ya? También se le conoce como valor esperado. Este concepto es un poquito más probabilístico, ¿sí? Yo espero que el promedio de estatura de ustedes sea 1.7 metros, ¿ya? Si yo espero eso, podría corroborarlo precisamente sacando una muestra de 5 o 6 alumnos y teniendo un promedio, ¿ya? Puede ser distinto del valor esperado, ¿ya? Pero la idea, como siempre les menciono, es que sea lo más cercano posible, o dicho de otra forma, tenga el menor sesgo posible, ¿ya? Por definición, está contenida entre el valor mínimo y el máximo de un conjunto de datos, ¿ya? Entonces, no puede haber un promedio fuera de los valores en los cuales yo estoy midiendo, ¿ya? Si yo estoy midiendo, por ejemplo, el largo de la patita, por ejemplo, de un de un ratón de campo, ¿ya? Básicamente, si yo tengo valores que fluctúan entre 1.8 y 2.1 centímetros, ¿ya? El promedio no puede ser algún valor que esté fuera de ese rango, ¿ya? No puede ser 1.6, no puede ser 2.7, ¿ya? Está fuera del rango de valores. A eso se refiere con ese enunciado. Esta fórmula se la conocen más bien todos cuando sacan su promedio a fin de año, así como si me alcanza o no me alcanza. Y es fácil de reconocer, ¿cierto? Tenemos acá cada valor
que ustedes están teniendo, por ejemplo, cada nota, vamos a hacer un 4.8, un 5.2, un 3.9, etc, 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 hasta completar el número total de notas de la población. ¿Ya? No obstante, nosotros siempre estamos más contenido acá abajo, trabajamos con la muestra, porque tienen la misma variable aleatoria en este caso, la misma variable que tú estás midiendo, las notas en el fondo, y ustedes en un ramo le tomaron 5 notas, entonces su n minúscula es 5. ¿Ya? Este n minúscula aplica a la muestra y el n mayúscula aplica a la población. ¿Ya? Recuerden esos conceptos siempre. Muestra es un conjunto de datos dentro de una población más grande. ¿Ya? Y acá uno representa la sumatoria en el fondo como este epsilon. ¿Ya? Más o menos ustedes todos lo han visto, así que no deberían tener problema en reconocerlo. ¿Ya? Y vamos a ver todo de esos símbolos en el curso, así que vayan estudiándolo. ¿Ok? Entonces, eso es cuando yo tengo toda la información disponible no agrupada. ¿Ya? ¿En qué sentido? En que tengo cada uno de los datos en el fondo por sí solo. Generalmente, como yo les mencionaba, es tener datos que pueden ser discretos, ¿ya? Que tienen un valor máximo que es relativamente bajo. Por ejemplo, número de personas que se juntan en un paradero a las 3 de la tarde un domingo. ¿Ya? Ese número es bajo. ¿Ya? No creo que hayan en un domingo a las 3 de la tarde más de 5 personas en el fondo, y es raro si hubiese 10, ponte tú. Pero 10 es un valor que es relativamente manejable como dato no agrupado. Entonces el promedio de personas es simplemente la sumatoria de todos esos valores que encuentro un domingo a las 3 de la tarde, ¿ya? Partido en el total de datos que correspondan. ¿Sí o no? ¿Ya? Y ahí es más sencillo. ¿Puede hacer con intervalos más grandes? Sí, no hay ningún problema, pero recuerden siempre que en la medida que tengo más información, y lo estoy haciendo relativamente a mano en un software en el fondo que no procesa tanta información de forma rápida, resulta más complejo. Otra forma de hacerlo es agrupando los datos. ¿Se acuerdan que lo que hacíamos era tablas de frecuencia para agrupar la información? Y en ese sentido, en el fondo, el promedio ahora va a ser, ¿ya?, una ponderación, ¿ya?, que es como ustedes lo hacen regularmente cuando sacan su nota a fin de semestre, dado que las evaluaciones tienen distinta ponderación. ¿Ya? Esta nota vale 30%, esta 20%, esta 5% y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, lo que tienen ahí es que para el caso de que los datos han sido agrupados en una tabla de distribución de frecuencia sin intervalo, ¿ya?, tengo la frecuencia de la clase correspondiente en donde está el valor de la variable en el intervalo i como xi. Y este valor generalmente o casi siempre es la marca de clase. ¿Ya? Y ustedes recordarán que la marca de clase se obtiene a partir de los valores del intervalo correspondiente. ¿Ya? Y había un truco ahí dependiendo si el intervalo era abierto o cerrado, ya sean ambas partes o uno a cada lado. ¿Ya? Y eso dividido en el total de datos. Si ustedes a esto, por ejemplo, le aplican álgebra, lo que pueden tener es que en este caso, por ejemplo, si toman esto ahí, ¿ya?, y van tomándolo ahí, ¿sí o no?, y lo contienen hasta el final, lo que ustedes tienen es que para el primer concepto tienen f1 partido n, ¿ya?, y esto multiplicado por x1, que lo estoy designando acá como i. Entonces f sub i partido en n multiplicado por x sub i. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto en el fondo? A que este valor que yo estoy diciendo acá, ¿ya?, es mi, voy a hacerlo con una flecha, h sub i, ¿ya?, mi frecuencia relativa correspondiente. Entonces, si ustedes lo ven de otra forma, lo que también podría escribirse de esta forma así. Vamos a poner acá, ¿ya?, que es la suma de los h sub i por los x sub i. ¿Se entiende? Entonces, ojo que si ustedes tienen una mente más matemática en el fondo, también lo podrían ver de esa forma, ¿ya? Pero en la tabla se expresa en el fondo básicamente como en base a las frecuencias absolutas de la variable correspondiente, y el resultado es el mismo, ¿ya? Por si acaso se quisieran ahorrar un poco más de tiempo, ¿sí? Depende de ustedes.
cuando tenemos datos agrupados con intervalos, agrupadas en una tabla de distribución de frecuencias con intervalos, valga la redundancia. Lo único que cambia respecto de la ecuación anterior es que el x sub i corresponde a la marca de clase del intervalo correspondiente, ¿ya? Y m corresponde al número de intervalos de clase, ¿ya? Entonces, ojo que aquí sí va la marca de clase, ¿ya? En este caso, como no tenemos intervalos en el fondo, pero sí estamos agrupando los datos, ¿ya? Podemos ocupar solamente la frecuencia correspondiente, ¿sí? Entonces, repito, para que no se preste para la confusión, si están los datos agrupados sin intervalos, es la frecuencia de la clase que corresponde. Ahora, si estamos con intervalos, corresponde a la marca de clase respectiva. Por si acaso lo expliqué al revés anteriormente, ¿ya? Entonces, ejemplo, calculo el consumo medio de gasolina tomando datos de una muestra, ¿ya? Entonces, tomando cada dato de forma individual, el promedio fue de 19,718 millas por galón. Ya pueden cambiarlo a kilómetros por litro o lo que ustedes quieran, ¿sí? No obstante, lo que tengo yo acá es una tabla de distribución de frecuencia, ¿sí? Tengo el número de autos que cumplen con el intervalo que yo estoy midiendo. En el fondo tengo mi variable en esta parte, ¿sí? Y aquí está mi frecuencia absoluta. Y esta, recuerden, es mi x, ¿ya? Es el dato que yo estoy midiendo. Les comentaba yo que suele confundirse en el fondo, que nosotros creemos que el dato es el de acá, ¿ya? Pero no, ¿sí? No corresponde a eso, ¿ya? Corresponde a la información que yo tengo en este lado, ¿ya? Este que está acá. Bien, entonces, bajo ese sentido, lo que uno tiene acá es que calcula una marca de clase correspondiente, ¿sí? En el caso que corresponda, ¿ya? En el fondo, la marca de clase asociada a cada uno de los casos. Si ustedes se fijan, en la primera marca de clase es 14.5. ¿Qué significa ese 14.5? Que yo estoy diciendo que un lado del intervalo está cerrado y el otro está abierto, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque lo que yo estoy haciendo es promediar la información que está en el primer intervalo con la que está abajo, en el fondo 14,15. No sé si se entiende. Entonces, voy a repetirlo de nuevo. Este valor, 14.5, es el promedio entre estos dos valores, ¿ya? ¿Por qué? Lo voy a entrar acá abajo porque aquí yo tengo el intervalo cerrado y aquí lo tengo abierto, ¿ya? Por eso yo sé que están así construidos los intervalos. Ojo, que también podría ser así, porque el problema no me lo anuncia. Abierto en un lado, cerrado en el otro, ¿ya? Pero yo sé que hay uno a cada lado, ¿sí? Simplemente porque yo tengo la marca de clase de esa forma, ¿ok? ¿Ya? Entonces, tengo mi marca de clase, tengo mis valores y ahora tengo mi frecuencia por el valor de la variable correspondiente expresado como marca de clase, ¿sí o no? ¿Ya? Ahora, yo tengo al final la suma de estas observaciones, ¿sí? Que corresponde a este valor que aparece aquí, ¿sí o no? Este valor es la suma. Ahora, ¿qué tenía que hacer yo para obtener el valor final correspondiente? Era la suma, ¿sí o no?, dividido en el número de datos. Entonces, en este caso, 1974, y yo sé que tengo 100 datos, ¿ya? Y eso me da 19.74 millas por galón, ¿ya? Ahora, por cada dato tomado, en el fondo, si yo tomase todos estos datos de forma independiente, este dato, estos 4 datos en el fondo que aparecen dentro de ese intervalo, estos 5 datos que aparecen dentro de este intervalo, los 100 datos de forma particular, me da este valor que aparece acá, ¿ya? Y hecho de esta forma,
me da solamente 19.74, ¿ya? Entonces, estoy un poco más alto del promedio real, ¿ya? Eso no es problema, ¿ya? Ese sesgo en el fondo que hay no es ningún inconveniente para hacer el promedio en datos agrupados de esta forma. Puede existir o puede ser perfecto, ¿ya? No es error de nosotros, sino simplemente como está diseñado el problema, ¿ya? Quizás aquí la regla de Sturges de haber dicho, pucha, hay más datos o los anchos de clase podrían haber sido más cortos, es lo que nos parezca, ¿ya? No obstante, depende mucho de la frecuencia de los datos. Lo importante es que el procedimiento esté bien hecho, ¿ya? Entonces aquí voy a poner, para que quede finalmente claro, que esto es igual a x barra, ¿ya? Bien, prosigo. La mediana es una medida que divide a la población o muestra justo en el 50% de las observaciones equidistantes a los valores extremos, ¿ya? La mitad de las observaciones estará por sobre el valor de la mediana y la otra mitad va a estar por debajo, ¿ya? Entonces, simplemente la mediana es el valor que divide a los datos en la mitad, ¿ya? La mitad de los datos va a estar bajo este valor y la mitad de los datos va a estar sobre ese valor, ¿ya? Su cálculo considera 3 pasos, ¿ya? O 2 básicamente, porque depende si la información es par o impar. Primero, yo ordeno los datos de menor a mayor. Si ustedes lo piensan, también puede ser al revés, da lo mismo, porque estamos sacando el centro, pero generalmente se hace de menor a mayor. Si la cantidad de datos n, ya sea la población o la muestra, por eso n mayúscula y n minúscula, es impar, la mediana es el valor del centro, ¿ya? Al yo ordenar los datos de menor a mayor, ¿ya? Y si n es par, la mediana corresponde a el promedio de los valores centrales, ¿ya? ¿Se entiende? Entonces, depende si la cantidad de datos que yo tengo es par impar. Si es impar, la mediana, luego de ordenar los datos de menor a mayor, corresponde al dato que está en el medio, ¿sí? Y si es par, va a haber 2 datos en el centro y esos 2 datos los promedios, ¿ya? Es uno más el otro y los divido en 2, ¿ya? Entonces, en caso de que los datos no estén agrupados, siguiendo la recomendación anterior, la mediana en este caso, para un número impar de observaciones, corresponde al elemento que ocupa la posición n más 1 partido en 2. ¿Sí o no? ¿Ya? Si yo tengo 11 datos, ¿ya? Un número impar, la mediana va a ser el valor que esté en la posición 11 más 1 partido en 2 igual a 6. ¿Sí o no? Entonces yo voy a los datos, luego de haber ordenado de menor a mayor, y cuento qué dato está en la posición 6 y ese dato corresponde a la mediana, ¿ya? Por ejemplo, si yo tuviese un 2, un 3, un 5 y un 1, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, un 0. Lo que tengo yo que hacer acá es, primero ordeno 0, 1, 2, 3, 5, ¿ya? El dato que está en el centro corresponde a n más 1 igual 6, dividido en 2 igual 3. ¿Y cuántas posiciones? Posición 1, es esta que está acá, posición 2 y posición 3. Mediana entonces el valor 2, ¿ya? Y así de sencillo. De ser par es el promedio de los valores centrales, ¿ya? En ese caso, si aquí por ejemplo tengo un 6, ¿sí? Lo que tengo yo que hacer yo acá es sacar el promedio de estos dos valores. En este caso, la mediana corresponde a 2.5, ¿ya? Nada más que eso. Para el caso de datos agrupados sin intervalos, en este caso la tabla de distribución de frecuencia sin intervalos, la mediana será, si el tamaño de la población o la muestra es impar, la mediana será el valor correspondiente a la frecuencia absoluta acumulada de aquella posición. Si es par, la mediana será el promedio de las x's correspondientes a las frecuencias absolutas acumuladas del centro, ¿ya? Entonces, quizás suena un poco abstracto en el fondo, pero si yo tengo una muestra de tamaño impar, que por ejemplo puede ser 99 datos,
la mediana va a ser el valor correspondiente, ¿ya? A la frecuencia absoluta acumulada justamente de la posición que corresponda, ¿ya? Y si es par, va a ser el promedio de las observaciones que estén en el centro, ¿sí? Entonces, si yo tengo 99 valores, que pueden ser del 1 al 99 básicamente, ¿ya? La mediana, ¿dónde va a estar? En la posición 49, ¿ya? Y si no, si es par, la mediana, si son 100 datos en el fondo, la mediana va a estar, ¿ya?, como promedio entre los valores que están en la posición 49 y 50. ¿Ya? Nada más que eso. Respecto de datos agrupados con intervalos, ¿ya?, entonces lo que tenemos acá es una tabla de distribución de frecuencia. Y la mediana aproximada, ojo, será, ¿ya?, en el caso de la media que hicimos con la fórmula en el fondo de la frecuencia multiplicada por el valor de la marca de clase y dividido luego después de sumarlos por el total de datos, era una aproximación también, ¿ya? En este caso también será la mediana aproximada. ¿Sí? Vamos a hablar más adelante de un concepto que se llama el estimador insesgado, ¿ya?, que corresponde al mejor estimador posible dentro de todos los estimadores que a mí se me ocurran para calcular ese valor, ¿ya? Y en este caso, en el fondo, esto cumple con ese requisito. No es el valor exacto, en el fondo, el perfecto, depende también del caso, pero es el mejor valor posible dentro de todos los que yo puedo obtener, ¿ya? Entonces la mediana en este caso va a ser una pequeña ecuación que va a estar limitada en el fondo por la siguiente variable: el LME, que es el límite real inferior del intervalo, el F mayúscula sub A, que es la frecuencia absoluta acumulada anterior, el F minúscula sub E, que es la frecuencia del intervalo, y el C mayúscula, que es el ancho del intervalo correspondiente o la clase, ¿ya? Están ordenados de la forma en que aparecen ahí en la ecuación correspondiente, ¿sí? Y siempre esto resulta mejor con un ejemplo, ¿ya?, dado que no está la diapositiva en el fondo. Yo siempre lo hago esto en la pizarra, así que lo vamos a resolver acá en Excel, ¿sí? Entonces, péguenle pantallazo a la fórmula, lo copian en una diapositiva, en un Word, donde sea, para que no se les vaya perdiendo, y me siguen la idea ahora, ¿ya? Entonces, fíjense. Yo tengo acá una planilla en Excel, ¿sí?, con una tabla ya prefabricada en el fondo, que la sacamos desde Wikipedia y que tiene los intervalos listos, ¿ya? Yo aquí cambié algunas cositas en el fondo. Por ejemplo, le agregué acá la variable aleatoria, ¿sí?, asociada al valor que corresponde a la marca de clase. Ustedes entenderán que este valor, por ejemplo, 7.5, proviene del promedio entre 5 y este 10, ¿ya? Ojo, que aquí yo podría decir 4.9, por ejemplo, y también está correcto, ¿ya?, porque este intervalo de acá está abierto, ¿sí o no? Yo sé que de aquí parte del 5, ¿ya? Pero aquí, por ejemplo, si yo tengo en mis frecuencias un valor de 4.96, lo coloco en el primer intervalo, ¿sí o no? Porque el intervalo está abierto, lo puede contener, ¿ya? Practiquen ese concepto para que les vaya quedando más claro, ¿sí? Pero aquí también aplica el 5. El 5 me dice acá que aquí este de abajo parte en 5, ¿ya? Y este de acá no es que cierre en 5, porque como está abierto puede tomar cualquier valor hasta que llegue al 5 realmente, ¿ya? Lo importante es que ustedes sepan que, por ejemplo, este 12.5, al igual que el 7.5 que les mencioné, corresponde al promedio entre este 10 y este 15 que le sigue, no el 15 que aparece al lado, ¿ya? Dilucidado eso, podemos abstraer esto como, no sé, el número de frutas que cosecha una persona en un día, ¿ya? Hay una persona que es muy floja, que cosecha menos de 5 frutas, y una persona que es muy, ¿cómo se dice?, eficiente, que cosecha casi 50, ¿ya? Ojo, aquí también podría ser que la pudiese medir en decimales, ¿ya? Podría contar 3,5 frutas, así que eso no me produce ningún problema. Si a usted le hace problema, pueden inventar una variable en el fondo o abstraerla desde el punto de vista de que sea continuo, ¿ya? Por ejemplo, la cantidad de litros que puede una persona o un proceso llenar, ¿ya?, dentro de una jarra, por ejemplo, que está haciendo jugo,
Ya, puede llenar desde 0.5 ml hasta 48.2. ¿Se entiende el concepto? Lo que nosotros queremos contar es cuántas veces ocurre eso en las distintas máquinas, ¿ya? O en las distintas personas o cosechadores, lo que ustedes quieran. ¿Ya? Entonces, fíjense en esta columna, en primer lugar, que me habla a mí sobre las frecuencias que tiene cada una de las clases o los intervalos que yo estoy trabajando. ¿Ya? Si se fijan, en la medida que voy avanzando, va aumentando la frecuencia y de pronto disminuye de forma abrupta. ¿Ya? Si ustedes lo ven gráficamente y cuentan como normalmente se cuenta de izquierda a derecha, se van a dar cuenta que si abstraen la forma de esta curva, ¿ya? Van a ver que está cargada hacia la derecha, porque es opuesta a la figura con la que partimos en la clase. ¿Ya? Entonces, si se fijan, voy a hacer una pequeña gráfica, por ejemplo, lo que podemos hacer es ver justamente ese comportamiento. ¿Ya? Entonces, si se fijan, aumenta hacia la derecha. Tiene una cola a la izquierda en el fondo y está cargada hacia la derecha. Eso quiere decir que la media, el promedio, va a ser menor que la moda, ¿cierto? Que era el valor más frecuente. Ya a su vez la mediana va a estar por aquí en medio. ¿Sí? Y es una forma de entender los datos de forma muy práctica en el fondo y rápida también. ¿Ya? Entonces, tienen aquí esta información. Así que también la podrán ustedes graficar si es que copian en sus Excel la misma tabla. Yo esta tabla no la dejo en la web porque me interesa que ustedes lo practiquen al final. ¿Ya? No es que sea malo, sino que simplemente recibir la información hecha no es buena idea para el aprendizaje. ¿Sí? Entonces, tenemos acá las frecuencias acumuladas, ¿cierto? Absoluta. Ya entienden el concepto, voy sumando la celda anterior. Tengo una frecuencia relativa correspondiente, que corresponde a la frecuencia absoluta dividida en el total de información. En este caso hay 40 datos, ¿ya? Para cada uno de los casos. Sé que está bien cuando al final suma 1 y la frecuencia relativa acumulada, que es básicamente lo mismo que la frecuencia absoluta acumulada en el fondo, pero ahora para el h minúscula. ¿Ya? Yo sé que está bien cuando el último valor de estas sumas corresponde a 1. Perfecto, entonces entendemos un poco esta tabla, sabemos que la información principal está cargada hacia la derecha, ¿sí? Y queremos obtener la mediana de esos valores. ¿Ya? En este caso, tengo mi ecuación acá y voy a empezar reemplazando cada uno de estos dos valores. ¿Ya? N mayúscula dividido en 2, ¿ya? Es 40 dividido en 2. Si ustedes dicen, oiga, profe, ¿por qué no es una n minúscula si esto básicamente es una muestra? Está bien, la pregunta, correcto, ¿sí? Pero me entienden la idea. ¿Ya? Yo podría definirlo como n minúscula, como n mayúscula, depende del libro en que se lo encuentren. Lo importante es que la lógica les dice que la n mayúscula corresponde a la población y la n minúscula a la muestra. ¿Ya? Nada más que eso. El LME, ¿qué significaba? Dice límite real inferior del intervalo. Pero ustedes dicen, ya, pero ¿qué intervalo? Y eso es lo que yo no les he mencionado. Debo buscar el intervalo que contiene al 50% de la información, ¿sí o no? Porque estamos calculando la mediana. ¿Cómo yo puedo saber el intervalo que contiene el 50% de la información? Bueno, con la H mayúscula, ¿sí o no? La frecuencia relativa acumulada. ¿Ya? En donde está acá el 50%, yo sé que está contenido entre el 42.5 y el 0.6. ¿Sí o no? ¿Ya? ¿En cuál de los dos? Básicamente en este no, el 42.5, porque yo sé que este intervalo llega hasta ahí. ¿Ya? Entonces yo sé que este intervalo contiene entre el 42.5 y el 60% porque llega hasta el 60%. Vale decir, el 50% está entre estos dos valores. ¿Sí? 30 y 35. Repito, este LME depende de la posición en donde yo encuentre el 50% de la información. ¿Cómo yo encuentro ese 50% de la información? En base a la frecuencia relativa acumulada, ¿ya? El H mayúscula.
busco el valor que contenga a ese 50%. Y es básicamente, tengo que encontrar los dos valores que lo contienen y me quedo con el segundo, ¿sí o no? Porque el primero llega hasta ese valor, el segundo contiene al 50%. En este caso está entre 42.5 y 60% y yo sé que este valor contiene al 50%, ¿ya? Y incluye a los valores que pueden estar entre 30 y 35 del lado abierto. Ya podría ser 35.8 y así sucesivamente. Bien, entonces, ¿y a qué corresponde ese valor? Dado que sabemos en qué intervalo está, al límite inferior real de ese intervalo. Entonces, ¿cuánto vale? 30. ¿Ya? La frecuencia acumulada anterior corresponde a, bueno, si yo estoy acá en 30, ¿ya? Y sé que mi frecuencia acumulada en 30 es 24, mi frecuencia acumulada anterior es 17. ¿Se entendió? Es como cuando uno mueve un caballo en el ajedrez, lo hace en forma de L. Encuentra el valor del límite inferior que uno está tratando de encontrar, ¿ya? Del 50%, y se va a la frecuencia acumulada anterior, en este caso 17. Perfecto. ¿Ya? ¿Qué tenemos acá ahora? La frecuencia del intervalo, en este caso el f minúscula asociado al intervalo correspondiente. Estamos en este intervalo, ¿cierto? Y la frecuencia corresponde a 7. Perfecto. 7. Ahí se actualizó el valor en el fondo porque está la fórmula prefijada, ¿sí? Y lo que ustedes tienen acá es que, por último, encontrar el ancho del intervalo. Y si ustedes se fijan, todos los intervalos tienen ancho de 5 unidades. Así que 5. ¿Ya? Como yo sé que esto está bueno porque es un valor que está contenido entre los valores que contienen el intervalo correspondiente. Si está dentro de 30 y 35, perfecto, lo hice bien. ¿Ya? Y corresponde a 32.14. Lo vamos a dejar con 2 decimales. ¿Ya? Les muestro la ecuación en Excel por si acaso la quieren copiar en su computadora si es que se les hace el tiempo. ¿Ya? Y es básicamente aplicar la ecuación que estaba ahí en la diapositiva. ¿Sí o no? ¿Ya? La muestro de nuevo. Entonces, la moda, el centro de esta distribución está en 32.14. ¿Ya? Y ustedes dicen, pucha, ¿por qué está tan al final? Si yo divido estos intervalos en el fondo y los cuento, ¿ya? Son 10, entonces el 50 o el 5 está 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué no está acá el valor de la mediana? No lo está porque está cargada hacia un lado, porque hay una frecuencia muy alta hacia el final de la distribución. ¿Ya? Por eso es tan importante entender bien esta figura. ¿Sí? ¿Y por qué? Ahora queda un poco más claro. Porque la mediana, ¿ya? Está dentro de ese rango. ¿Ya? Porque es la mitad de la información. ¿Sí? Bien. Prosigo. ¿Qué pasa ahora en el caso de la moda? Es el valor que se repite más veces. Vale decir el que posee la mayor frecuencia. Relativa o absoluta. En términos sencillos, da lo mismo. ¿Sí o no? Corresponde al valor más probable de ocurrir, ¿sí o no? Si el valor que más veces se repite es el que tiene más veces más probabilidades de ocurrir. En datos no agrupados es simplemente el valor con mayor frecuencia, o sea, el que se repite más veces. En datos agrupados sin intervalos corresponde el valor con la mayor frecuencia absoluta. ¿Ya? El intervalo correspondiente es el que tenga la mayor frecuencia absoluta. Y en datos agrupados con intervalos, como el ejemplo de Excel que estábamos viendo, se debe ubicar la clase que posea la mayor frecuencia absoluta para calcular la moda de la siguiente forma. ¿Ya? Tenemos un LMO que corresponde al límite real inferior del intervalo, nuevamente, pero asociado a la moda, de A, la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la anterior, de B, la frecuencia de la clase modal y la siguiente clase, y C, el ancho de clase, que viene en el fondo dado por esta ecuación que aparece aquí. ¿Ya? Si llevamos esta ecuación al ejemplo, lo que yo tengo es, aquí tengo mi LMO, mi DA y mi DB. ¿Por qué no tengo el C? Porque el C lo tengo acá. ¿Sí? Es
el mismo valor. Entonces, ¿cómo yo sé en dónde buscar la LMO? Bueno, lo único que hago es buscar el intervalo que tenga la mayor frecuencia absoluta. En este caso, ese, ¿sí o no? 10. El que le sigue 7, después 6, ¿ya? Y no hay ninguno que sea mayor a eso. Entonces mi LMO va a ser el límite inferior del intervalo que contiene la mayor frecuencia absoluta. En este caso, 35. ¿Ok? De A, como decía la diapositiva, la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la anterior. En este caso, la frecuencia entre la clase modal, ¿cierto? Y la anterior. ¿Qué estoy haciendo? Estoy restando 10 menos 7. ¿Ya? Ojo que acá ese valor es básicamente una diferencia, no es un valor puntual, ustedes tienen que hacer una pequeña operatoria, una resta. ¿Sí? Y el dB, como dice la diapositiva, es la frecuencia más alta, la frecuencia modal, menos la frecuencia absoluta del que le precede. Perdón, del que le sucede, el que viene después. ¿Sí? Como dice acá el enunciado. Diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la siguiente. La idea es que siempre estos valores sean positivos en el fondo. ¿Por qué? Porque básicamente como este valor más alto siempre va a ser mayor que las frecuencias de cualquier otro lado. ¿Ya? Y eso me da una moda de 36.67. ¿Sí? Que es el valor en el fondo que más debería repetirse. Ojo que acá uno piensa que las modas son un valor específico que siempre va a ir viendo. Pero como son datos agrupados por intervalos, puede ser inclusive un valor que no existe dentro de las mediciones. ¿Ya? Pero sí es básicamente el que uno tendría a ver más si es que las mide siempre. ¿Ya? Pongo la ecuación acá, como aparece sola, y aquí estamos tomando el C, ¿cierto? Que está multiplicando acá como último coeficiente dentro de esta ecuación. ¿Ya? Y es básicamente repetir la ecuación que está en la diapositiva. ¿Ya? Entonces, se fijan que como les decía, ¿ya? Yo también, por ejemplo, podría obtener la media, el promedio. ¿Sí? Como ustedes se recuerdan que hacían el promedio, era básicamente, ¿ya? Tomar cada dato, ¿cierto? Cada marca de clase, multiplicarla por su frecuencia, hacer toda esta suma y después dividir por el total de datos, ¿sí o no? Entonces lo que voy a hacer acá es que vamos a hacer otra columna, ¿ya? Donde vamos a hacer justamente ese ejercicio. Tengo acá esto y lo multiplico por la frecuencia, ¿cierto? Lo voy a tener para todas mis frecuencias, ¿ya? Lo voy a sumar, ¿sí o no? 1200, y eso lo voy a dividir en la cantidad de datos. ¿Ya? Recuerden que en el video ustedes lo pueden pausar, lo pueden avanzar, así que si voy un poco rápido, hacen la detención correspondiente. Pero repito igual, ¿ya? Lo que hice fue multiplicar, tal como aparece en la diapositiva, ¿ya? Cada valor de la marca de clase por su frecuencia correspondiente, ¿sí o no? ¿Ya? Sumé todos esos valores, me dio 1200, y después los dividí por la cantidad de datos que tengo, en este caso 40. Y eso me da una media de 30. Entonces, vuelvo a mencionarles que aquí tengo, me equivoqué, aquí tengo mi distribución de las frecuencias, ¿ya? Para cada uno de los casos que corresponde, y es lo que yo les decía. ¿Ya? En este caso tengo una curva, voy a dibujarla más o menos de esta onda, ¿sí o no? Y yo sé, en base a la diapositiva que vimos al comienzo, que en base a esto voy a tener que mi moda, en este caso, va a ser mayor, va a estar por... y la media
va a ser la menor y la mediana va a estar entre los dos. Y siempre se va a corresponder a eso. ¿Ya? Vamos acá a dejarlo un poquito más claro. Vamos a poner acá a seleccionar datos. Y aquí en el eje X lo vamos a editar y lo que vamos a hacer es poner las marcas de clase. ¿Ya? Y ahí me aparece en el eje en el fondo los valores. Entonces tengo aquí 35, 30, 37, 42. ¿Ya? Yo sé que mi moda está acá, pues, más o menos en el 36.67, que es justamente sobre lo que aparece aquí. ¿Sí? Vamos a poner como moda o MO. ¿Ya? Mi media está en 30. El 30 está más o menos ahí. Media. ¿Ya? Mi mediana está en el 32.14, que está más o menos por acá. ¿Ya? Bien. ¿Se entiende? Entonces, desde el punto de vista práctico, depende de cómo está distribuida la curva. ¿Ya? Es muy importante tener presente eso cuando ustedes hacen esta clase de análisis exploratorio. Recuerden que simplemente estamos describiendo todavía. ¿Ya? Estamos en la parte de estadística descriptiva. Si la curva fuera para el otro lado, ¿ya? Que feo el color, sería al revés, por la tendencia, que ustedes harían básicamente el mismo ejercicio. Entonces, hagan la prueba, abstraigan la información, piénsenle, pónganle unidades, frutas, tamaños, diámetro, recorrido, piensen en variables que pueden seguir este patrón en el fondo, que son más frecuentes los valores altos que los valores bajos, por ejemplo. ¿Ya? Así a la rápida, ¿qué se me ocurre? ¿En qué caso puede haber un valor más alto que sea más frecuente que un valor que es bajo en la estatura de los basquetbolistas? ¿Ya? Se fijan que los ejemplos pueden ser muy sonsos a veces, pero vienen rápido. ¿Ya? Ustedes pueden darle una connotación que es más positiva. ¿Ya? Si se van para otro lado, pueden pensar en los tipos que jinetean los caballos, los jinetes de caballos. ¿Ya? Que hay más frecuencia chica en el fondo porque los chiquillos en el fondo tienen una estatura que es menor. ¿Ya? Bien, termino entonces con estos últimos puntos. ¿Qué pasa en el caso de que en la tabla de distribución de frecuencia existan dos frecuencias más grandes? ¿Ya? O sea, tenga una distribución bimodal. La moda de algo particular, que yo puedo tener distribuciones bimodales, trimodales, tetramodales, n-modales en el fondo, que son muy infrecuentes, pero quizá puede pasar, y ahí pasamos a otra distribución que se llama la distribución uniforme, que vamos a ver más adelante, en donde ustedes pueden tener varias modas. ¿Ya? La moda puede no ser un puro valor, puede haber más de una moda dentro de un set de datos, pero es poco frecuente. ¿Ya? En el caso particular, está otra presencia un factor que no es homogéneo en la población. ¿Algún ejemplo? Bueno, un ejemplo muy ñoño es lo que yo les mandé como anuncio a punto de esto del coronavirus, pues que yo hacía un modelo que me daba dos resultados posibles dentro de los coeficientes. Ya una distribución bimodal, que era como producto de las iteraciones que yo hacía. Y puede pasar también, ¿sí o no? Puedo, si yo vivo en una zona que es mediterránea, puedo tener dos promedios máximo en el fondo, para el máximo de verano y el máximo de invierno, ¿sí o no? Y si son frecuentes esos valores en el tiempo, puedo tener ahí una distribución que es bimodal. ¿Ya? Pasa poco, pero puede ocurrir. Algunos alcances prefiero utilizar la media, la moda o la mediana para describir las poblaciones o muestras. Esta es una gran pregunta porque ustedes pueden decir cuál es el mejor de estos tres taquígrafos para describir la información. ¿Ya? El que más se ocupa es la media. ¿Ya? ¿Por qué el que más se ocupa? Porque es el que matemáticamente es más tangible al momento de hacer operaciones. ¿Sí? Es más práctico desde el punto de vista de su álgebra, ¿ya? Porque no es un parámetro posicional, a diferencia de la mediana o la moda, porque dependen de qué lugar ocupan dentro de la tabla de distribución de frecuencia. Pero si podemos reportar los tres, mucho mejor. Cuando ayudan la mediana y la moda en el fondo justamente en estos casos, cuando las distribuciones son asimétricas, están cargadas para un lado, ¿ya? Si las distribuciones son simétricas, el promedio o la media está bien, ¿sí o no? Porque la moda y la mediana van a valer lo mismo que la media. Una de las ventajas, como les decía, es que puede ser la media manipulada algebraicamente. ¿Ya? Media es un promedio algebraico y la mediana y la moda también son promedios posicionales.
Una desventaja de la medida, como les dije hace un rato, es que se ve influenciada por valores extremos, hay que tener cuidado con eso. Y si la media, la moda y la mediana no coinciden, entonces hablamos de asimetría, ¿ya? Que es lo que ocurre en estas curvas que les mostré en el Excel. Entonces, volvemos al ejemplo, esperando que ahora, esté un poco más claro. En el caso de que no hay una simetría en las distribuciones, ¿ya? La colita no sea el mismo tamaño en ambos casos, sino que esté cargada por un lado la distribución, como en este ejemplo o en el ejemplo que veíamos en la planilla Excel. Yo necesito describir la información desde el punto de vista de la moda, la media y la mediana, y hablamos de asimetría cuando esto ocurre. Y esa simetría es cuantificable, ¿ya? Entonces, si la media es mayor que la mediana, hablamos de asimetría positiva o asimétrica hacia la derecha. Por el contrario, si la mediana es mayor que la media, existe asimetría negativa o la distribución es asimétrica a la izquierda, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿cuál es mayor? ¿La media o la mediana? ¿Ya? La mediana es mayor que la media. Si ustedes se fijan, cuando la mediana es mayor que la media, la simetría es negativa, ¿ya? O sea, la colita es a la izquierda, ¿ya? O asimétrica hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Que la simetría como concepto es contraintuitiva, ¿ya? Si la simetría es negativa, la curva está cargada hacia el lado de los positivos, ¿ya? Entendiendo que los positivos van a la derecha y los negativos van a la izquierda, ¿ya? Entonces, cuando ustedes les digan asimetría, una curva tiene asimetría positiva, ustedes piensan al tiro que la curva está como con este color estrafalario que aparece acá, ¿ya? Y, no obstante, por el contrario, si les dicen que la simetría es negativa, ustedes la ven como esta curva que está en color rojo, ¿ya? Es para donde está cargada en el fondo la distribución de forma contraintuitiva con lo que dice el nombre. Repito, si la simetría es negativa, la curva está cargada hacia la derecha, y si la simetría es positiva, la curva está cargada hacia la izquierda. ¿Ok? Bien, y eso se cuantifica en el fondo con este coeficiente, ¿ya? Que solamente lo vemos acá, pero me interesa que sepan que existe. Finalmente, percentiles o fractiles, que es una de las formas en que también se la pueden encontrar en los libros o en internet. Si la mediana es el valor que acumula el 50% de los datos, ¿sí o no? Porque está en el centro. Podemos obtener el valor que acumula el 25%. Tiene todo el sentido del mundo, ¿sí o no? Los cuartiles dividen a la información en 4 partes, ¿ya? Por su parte, los cuantiles con n divide a la información en n partes, y partes que puede definir 1, ¿sí? De ahí se obtienen las proporciones correspondientes al 25, 50 y 75% de los datos. Cuando hablamos de cuartiles, tenemos el primer cuartil que corresponde al 25%, al segundo cuartil que corresponde a la mediana, al tercero 75% o cuartil 3, y al cuarto que corresponde al 100%, ¿ya? Deciles y percentiles. Bueno, un decil es que divide a la información en 10 partes. Pues tengo el decil 10, el 20, el 30, ahí está el 90% o 100%. Y percentiles quiere decir, bueno, yo divido la información en la fracción porcentual que quiera, ¿sí o no? El percentil 38, ¿se entiende, no? El percentil 72. Cualquier valor arbitrario que esté entre 0 y 100 para poder dividir a la información, ¿ya? Entonces, la posición de los percentiles se puede calcular con la siguiente fórmula. Y ojo que digo la posición, no el valor del percentil, ¿ya? Entonces, la posición del percentil correspondiente es n más 1 partido en el percentil que yo estoy intentando dilucidar, dividido en 100, ¿ya? Entonces, si yo tengo 40 datos y quiero el percentil 40, por ejemplo, bueno, otro número para no repetir dos veces 40. Si yo tengo 40 datos y quiero el percentil 30, lo que tengo que hacer es multiplicar 41 por 0.3, ¿sí o no? ¿Ya? Y yo obtengo la posición en donde yo encuentro el percentil. Entonces, ¿cómo lo obtengo? Básicamente, si yo tengo una tabla de set que contiene esta información, ¿ya? Tengo 50 observaciones, la posición del percentil 25 o 0.25 va a ser, tengo 50 observaciones, más 1 multiplicado por 0.25, que es igual a 25 dividido en 100, igual a 12.75.
Luego el percentil 25 está ubicado a partir de la observación 12, ¿ya? Más un 0,75% de la diferencia entre la posición 12 y la posición 13. ¿Ya? Entonces el percentil 25 corresponde a 20 más 0,75 por 21 menos 20, o sea, corresponde a 20,75. ¿Ya? Porque yo sé en el fondo que ese valor entre 12 y 14 que aparece aquí arriba, ¿ya? Acá, estoy aquí, ¿cierto? Porque está entre la posición 12 y 13, corresponde a 20 y 21. Porque así viene estipulada la tabla de distribución de frecuencia, ¿ya? Y como sé que yo obtuve este valor, 12,75, lo que yo hago es hacer la proporción correspondiente, ¿ya? Y en el último caso, basado en la diferencia entre esos dos valores, ¿ya? Puede sonar aún un poco abstracto, pero vamos a hacer una clase detallando todo este material, ¿ya? Bien, espero que les haya quedado más bien claro lo que hemos conversado hoy, ¿ya? Practiquen, vean ejercicios, van a tener la ayudantía en el fondo asociado a estos contenidos, y repasen, que es lo más importante en todo esto, ¿ya? Un abrazo.